Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Feminismos en Plural. Muy, muy feliz de recibirlas aquí. Yo soy Liliana Juárez Cervantes. Mi nombre es Fernanda Pasos. Bueno, vámonos a la cruda postelectoral. Independientemente de si están felices, tristes, extasiadas, emocionadas, deprimidas, ya cansa los procesos electorales. Y francamente, personas como tú y como yo, o como un montón de gente que realmente se dedicó a la campaña, porque también vamos a ser honestos, mueve un montón de personas, montón de salarios, montón de fuerza laboral. Pues ya cansó, ya estamos cansaditas, ya decimos, ay, bueno, ya. Llegó un punto en el que creo que todo el mundo fue, ya, quien gane, pero que ya se acabe, por favor, por favor, por favor. Pero bueno, ya se acabó. Ya se acabó. ¿Y qué pasó, Fernanda? ¿Qué pasó? A ver, tú que eres de los números, ¿quién ganó? Pues curiosamente no me agradan mucho los números, tengo problemas para las cuestiones matemáticas, pero creo que es importante que en este momento en el que estamos viviendo tengamos muy en cuenta algunos números, porque a pesar del avance abrumador de Morena a nivel territorial, eh, existen las minorías. Como dijimos en el episodio anterior, la pluralidad no se puede anular, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el puesto o el cargo más importante en la elección de este 2024, perdón. Eh, Claudia Sheinbaum fue un fenómeno a nivel electoral. Sacó más votos que el actual presidente de la República. Claudia Sheinbaum tiene, de acuerdo, y también creo que es importante decirlo, nos esperamos a sacarlo esto una semana después, porque en México tenemos como un conteo rápido, que es el PREP, que en menos de, que en menos de 5 horas ya te da una tendencia general de cómo se prevén los resultados electorales. Después de que se termina ese conteo rápido, viene un conteo por cómputo distrital a nivel actas, y se van revisando actas distrito por distrito. Esta segunda revisión de números te otorga otro tipo de porcentajes, mucho más cercanos a la realidad, y obviamente habrá que esperar impugnaciones, es decir, quejas de partidos políticos para revisar secciones, casillas específicas, ¿no? Pero bueno, dicho esta parte teórica aburrida, Claudia Sheinbaum se va a los 35.924.519 ciudadanos que apostaron por su proyecto de nación. Esto representa el 59.75%. Después de Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra primera presidenta, viene Berta Xochitl Gálvez Ruiz con 502.697 votos, es decir, el 27.45% de los electores que votaron lo hicieron por ella. Y finalmente, en un tercer lugar, y en respuesta a algún comentario que recibimos, no fue tan decorativo como yo pensaba que iba a ser, Jorge Álvarez Maínez llega con 6.204.710 votos, lo que representa un 10%, un 10.32% del total de personas que salieron a votar. Hubieron también votos nulos y votos por candidaturas no registradas, pero básicamente lo que estamos observando aquí es un voto 2-1 a favor de quien hoy está a horas de recibir la constancia de mayoría. Creo que es importante decirlo, que dos coaliciones hayan postulado y hayan apostado por una mujer. Es importante, es histórico. Ya antes en otros episodios habíamos hablado de la importancia de tener mujeres en la política, contendiendo por los grandes espacios de toma de decisiones. Sin embargo, bueno, es histórico por primera vez en 200 años de vida independiente, después de conformarnos como república, después del imperio de Iturbide. Es la primera vez que llega una mujer al poder.
una mujer a la presidencia de la República, con todo lo que ello conlleva. No sé ahí cuál sería tu apreciación al respecto. Yo dije números, espero poder poner ahí algunas imágenes de los números totales, pero bueno, llegó. Eso es algo novedoso. Novedoso y es algo que en los mercados internacionales está temblando. Y también la noticia internacional y las apreciaciones internacionales son bastante interesantes porque, por un lado, sí vemos a los mercados y vemos a la cuestión financiera como que no muy feliz, que digamos, y por el otro lado pareciera que la opinión internacional es, wow, México se sacó la lotería, viene una mujer preparada, una mujer con un muy buen currículum, científica. Y yo me quedo pensando un poquito en qué punto esto es verdad, ¿no? Porque yo me atrevería a decir que la visión nacional no tiene que ver con ella como mujer, ni siquiera tiene que ver con ella. Y quizá me voy a ver mal, pero es que no se votó por Claudia. Y ese creo que es el gran tema, la gran carencia en este momento con respecto a su candidatura. No se votó por Claudia, se votó por Andrés Manuel López Obrador y por el proyecto de él. Es decir, ella fue en muchos sentidos una prestanombres para que él siguiera gobernando. Y eso es lo que a mí no me gusta porque entonces, ¿dónde queda la idea de una mujer presidenta si lo que estás apostando como ciudadanía no es una mujer presidenta, es la continuación de un presidente varón? Yo nada más así lo voy a dejar, ¿no? No estoy diciendo que sea bueno, no estoy diciendo que sea malo, solo estoy diciendo que la idea de ella como mujer no termina de cuajar en esta idea de ella como representante de un hombre, o portavoz de un hombre, o la maquinadora de las decisiones de un hombre, así lo dejamos. Y por el otro, pues también viene la parte histórica, ¿no? ¿Por qué por fin se abrieron estas oportunidades a las mujeres para apostar, ¿no? Y también vemos la gran pregunta que valdría la pena contestarse o por lo menos plantearla, Fer. ¿Esto implica realmente que vamos a tener una agenda feminista en México, que vienen cambios para las mujeres, que vienen cambios para la agenda feminista, que por fin vamos a encontrar esas soluciones y esas aperturas en un gobierno que francamente ha sido bastante cerrado hacia las mujeres? Y aparte recordemos que fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el que colocó a las mujeres en la lista, o mejor dicho, el movimiento feminista como la amenaza número 2 al Estado. La amenaza número 2 al Estado después de Al Qaeda y antes de los grupos de narco. Así lo dejo. Entonces, a ver, Fer, te la regreso. Esto ya fue el panorama un poco nacional. ¿Y qué pasó en los estados? Bueno, iría primero por partes. Creo que algo que me faltó decir en esta elección, hubo un copioso voto en el extranjero. Creo que sí es importante decirlo, porque a quienes nos ven desde otras partes del país, o sea, fuera del país, realmente fue impresionante ver cuánta gente iba a votar, por quién fuera a votar, ¿eh? Y eso me parece muy interesante. Cuando tú analizas el resultado de votos totales en el extranjero, no ciudad por ciudad, no consulado por consulado, el voto total de personas, cómo se distribuye el voto total, observamos que la brecha entre primero y segundo lugar es realmente menor. ¿Y eso qué te indica? Que tienen otros incentivos y otro tipo de información allá afuera, o consideran más prioritarios otro tipo de incentivos distintos a los nuestros. Allá afuera del país no necesariamente están recibiendo programas sociales, ni becas. Quizás habrá algunos estudiantes, ¿no? O hijos de políticos que reciben alguna suerte de beca, ¿no? Pero la gran mayoría de los que están allá afuera están trabajando. Ahora, no todos son ricos, también hay que decirlo. Lo que pasó en Madrid, de que fue el único espacio que ganó Xochitl, no necesariamente fue el reflejo de lo que pasó en Phoenix o en Chicago o en Los Ángeles. Eso también es importante. Segundo punto que me parece también importante hablar al respecto fue este asunto del voto de personas en situación de cárcel o prisión preventiva. En México tenemos esta cosa horrorosa que se llama prisión preventiva oficiosa, es decir, si hay una lista de delitos y si el delito del cual te acusan obliga a prisión preventiva oficiosa, te quedas en la cárcel en lo que resuelven si eres culpable o no.
Estas personas que están en la cárcel pero no han sido sentenciadas, tuvieron derecho a votar. Y eso a mí me parece algo maravilloso en materia de derechos humanos, de hombres y de mujeres, porque representa un avance dentro del garantismo que está limitado por el punitivismo, ¿no? Pero bueno. Ahora, en tercer lugar, también habría que hablar del voto electrónico, que también es una forma distinta de votar y también generó interés por parte de la ciudadanía. Finalmente, hablar de, como siempre, las casillas especiales, ¿no? Hubieron muchos, yo por ejemplo que estuve monitoreando el tema desde temprana hora, era bien raro que las casillas especiales de Hermosillo y de Acapulco ya estuvieran saturadas a las 9 de la mañana, ¿no? Porque ya la fila era interminable. Puedo decir también que en lo general, pareciera que fueron unas elecciones pacíficas, pareciera que no hubo coerción, pero lo cierto es que hay que considerar que el resultado de la jornada electoral y la violencia vivida en este país no puede reducirse solamente a la jornada electoral. Vivimos en un país increíblemente agresivo, violento, en el que la forma en que entendemos el poder está siendo trastocado por poderes fácticos, y eso va desde el crimen organizado y el narcotráfico hasta poderes fácticos específicamente en lo regional, ¿no? También, obviamente, los medios de comunicación hicieron un gran esfuerzo por intentar cargar los dados hacia una jugadora, que yo creo que fue lo mejor que pudo ofrecer la oposición. Es una oposición que viene de un gran golpe simbólico, moral, electoral en años pasados, y no tenían otro cuadro más que Xochitl, y que era el cuadro más aceptable dentro de su lógica de, quizás, no sé, algún priista me dirá, pues hubieran lanzado mejor a Beatriz Paredes, ¿no? O algún panista me dirá, pues hubieran lanzado mejor a Santiago Krill. Sí, pero ¿cómo haces que una coalición de 3 partidos de izquierda, derecha y centro se una a la ciudadanía y generen un proyecto propio que genere interés? Dicho esto, regresando al triunfo arrollador de Claudia Sheinbaum, creo que es importante decir varias cosas. Primero, no llega sola, y no lo digo porque ella lo diga en sus discursos de triunfo, lo digo porque llega arropada y presionada también por tomadores de decisiones que están en este momento arriba de ella. Y lo digo de manera jerárquica, desde la jerarquía política. Al presidente de la República le restan 4 meses más de gobierno. Y en 4 meses puede pasar un sinnúmero de situaciones que pueden afectar completamente el liderazgo de la nueva presidenta. Esta semana, por ejemplo, lo vimos en los mercados, bien lo mencionabas, Liliana, una depreciación, una devaluación del peso frente al dólar, caída en ciertos sectores, en ciertas empresas que cotizan en bolsa, pero también en el temor que se vive en algunos medios de comunicación de que ya no hay espacio para la libertad de expresión. Esto tiene que ver mucho con lo que pasa en el Congreso. Creo que hasta cierto punto los mercados descartaban el triunfo de Claudia, o sea, pensaban que iba a ganar, pero lo que los mercados no estaban viendo es que iban a llevarse el Congreso también. Como dijimos en emisiones anteriores, el Congreso en México, es decir, el Poder Legislativo, se divide en 2 cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. En las dos hay mayoría, hay 2 formas de elegir, ¿no? Mayoría relativa y representación proporcional. Mayoría relativa, ¿qué quiere decir? Que el que ganó, ganó. Punto. El que tiene más votos gana. Ahora, ¿qué significa representación proporcional? Esto tiene que ver con un conjunto de fórmulas y con un conjunto de acuerdos por coalición para saber por listas, por medio de listas, quiénes van a integrar esa parte importante de cada parte del Congreso, ¿no? Para no hacernos bolas. Senadores, de momento, de acuerdo con cómputos distritales, senadores,
Morena se lleva 10 senadurías, PAN, PRI, PRD como coalición, 2 senadurías, y Verde, PT y Morena, 19 senadurías como coalición. Esto da un total de 32 senadurías. Esto es a nivel nacional. Esto es importante. Al final, lo que vamos a observar es que estos números se van a modificar. Entonces, esto es lo que me arroja el INE en este momento, ¿no? Después, el Senado, creo que sí es importante recordar esto. El Senado arroja un número total de personas que van a entrar al Congreso por mayoría relativa. Y un número determinado que va a entrar por primera minoría, es decir, el segundo lugar de cada elección. Y después vienen las listas. ¿Por qué es importante? Porque todavía no sabemos si vamos a seguir teniendo un parlamento paritario, es decir, que si va a entrar el mismo número de hombres y de mujeres. Por eso ese dato todavía no lo traemos. Eso se va a deliberar después de las impugnaciones, es decir, después de que los partidos se quejen y resuelvan sus quejas. Eso se va a resolver en su momento, probablemente en agosto, porque en septiembre, el 1 de septiembre, es cuando entran en funciones el Senado y la Cámara de Diputados. En el caso de la Cámara de Diputados, bueno, 37 posiciones se las lleva Morena solito, 39 se las lleva el PAN, el PRD y el PRI, 219 se las lleva el Verde, el PT, Morena, el PAN se lleva solito 3 y una candidatura independiente se quedó con una. El país en este caso se divide en 300 distritos y es muy importante tener ese dato. ¿Por qué? Porque ahora sí viene el juego de la representación proporcional, que es lo que se está debatiendo ahorita en redes sociales, porque más allá del fraude que entre la gente más irritada se hablaba de fraude, ¿no? Hace unos días, en este momento lo que se está deliberando es el tema de la sobrerepresentación, es decir, si tenemos 10 espacios y Morena se llevó el 70% de los espacios, ¿cuántos espacios le tocan del siguiente pastel? Son 2 pasteles dentro de la Cámara de Diputados. Está el pastel que se reparte por quién tiene más votos, porque así ganaron, así se repartieron las coaliciones los espacios, y el otro tiene que ver con porcentaje de acuerdo a una lista previamente establecida por cada partido político. Sé que es muy complejo lo que acabo de decir, les pondremos los mapitas, se los prometo, y las listas. Específicamente, ¿por qué es un problema que un partido político o una coalición se lleve todo el paquete o la mayoría del paquete? Que no necesitan entonces negociar. Si tienen una mayoría calificada, es decir, en el caso de diputados, que es la que parece que sí va a salir así, si se llevan la mayoría calificada en Cámara de Diputados, es decir, 251 representantes, no necesitas negociar con fuerzas inferiores, numéricamente hablando, ¿no? Inferiores numéricamente hablando, para que no se sientan mal panistas, priistas y lo que queda del PRD. Eso porque es preocupante, porque si tú no necesitas negociar, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? ¿Quién te va a tener? Ese es, de ahí la importancia de los contrapesos. Y en el caso de los senadores, bueno, ahorita he estado viendo Latinos esta semana, he estado leyendo diarios y van desde que la diferencia son 2 puntos, digo 2 espacios, 2 escaños o 4 escaños. Al final de cuentas es, ¿qué de esos escaños realmente es, qué tan fácil es que Morena atrape nuevos senadores? Y es que es bien sencillo. Si tú estás en un partido minoritario donde tu bancada es pequeña, es mucho más fácil, es mucho más cómodo migrar a la otra bancada, a la bancada ganadora, a la bancada gordita, porque ahí es donde se van a tomar todas las decisiones, o la mayoría de las decisiones. Si se llega a confirmar, y lo digo en este sentido, se llega a confirmar una mayoría simple y una mayoría calificada en el Senado de la República, tenemos, señoras y señores, un nuevo país, una nueva
ideología hegemónica, una nueva forma de entender la política a nivel partido político y sobre todo una nueva forma de resolver o administrar los problemas o dejarlos ser a los problemas, ¿no? No intervenir en ciertas cuestiones. Evidentemente en Cámara de Senadores todavía no tenemos oficialmente, y esto insisto, oficialmente, cuántos senadores vamos a tener tampoco en materia de representación proporcional. Los números se pueden mover dependiendo de las impugnaciones y el resultado de las mismas, pero de momento mi primera reacción es cuánto poder se le está dando a la coalición gobernante y las consecuencias que tendrá en el corto, mediano, largo y plazo, ¿no? Desde cambios presupuestales y reacomodo en la ingeniería institucional en el interior de las dependencias de gobierno, hasta por supuesto lo que más han señalado los opositores, el cambio radical a poderes como el Poder Judicial de la Federación o a organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, que es el que se encarga de realizar las elecciones en México, o el Instituto de la Transparencia, que es el que se encarga de vigilar que se hagan las cosas correctamente, o un montón de institutos que están en la cuerda floja presupuestalmente desde hace muchos meses y que requieren un apoyo presupuestal sustantivo, pero también un acompañamiento político serio por parte del Estado mexicano para que puedan ejercer su labor. Dicho lo cual, risa de nervios, lo siento. ¿Qué esperar de la primera presidenta con todo el poder a su alcance? Pues que va a hacer lo que se le va a dar su gana. Y ni siquiera creo, ese es el tema, creo, ese es el gran problema. Ya veremos. Empezó a haber cierta separación esta semana entre ella y López Obrador, muy sutil. Pero lo que no me gustó es que inmediatamente ella levantó o marcó una diferencia, pareciera que López Obrador le corrigió la plana. Entonces no sé, y en realidad lo pienso así, no sé qué tanta capacidad ella tenga. Porque una cosa estamos hablando que el poder está para Morena y otra cosa es que el poder esté para Claudia. Porque, y ya lo comentaba, ¿no? O sea, pareciera que no se votó por Claudia, se votó por una continuación de Andrés Manuel López Obrador. Entonces esa es la pregunta interesante. Si se votó por Andrés Manuel López Obrador, ¿estas huestes partidistas le van a responder a Claudia o a Andrés Manuel? Y en dado caso, ¿qué va a pasar el día de mañana que haya una confrontación o un enfoque en el cual Claudia esté en contra de algún, pues no sé, alguna decisión ideológica, política o lo que sea de Andrés Manuel? ¿Hacia dónde se van a mover las cámaras, ¿no? Hacia lo que está diciendo Andrés Manuel, hacia lo que está diciendo Claudia, se van a dividir. Eso yo creo que empieza a mostrar cierto grado de tensión, por lo menos desde una perspectiva potencial, ¿no? Porque, pues no es uno, o sea, es que no queda claro por quién se votó, ¿no? Se habla mucho de que el grande voto por Claudia, pero no se votó por Claudia, y eso creo que es la gran diferencia. ¿Qué tenemos que esperar de ella? Aparte de lo anterior, pues que venga a promover cosas que tengan que ver con una agenda y una forma de gestionar el poder desde la mujer. Veamos si lo hace. Me preguntaba ayer, creo, una amiga, me decía, ¿cómo va a ser ese primer 8 de marzo con Claudia en el poder? ¿Qué tendría que hacer? Y yo dije, lo primero que tiene que hacer es quitar las vallas. Y lo segundo que tiene que hacer es hacer un pronunciamiento. Ya que lo haga o no lo haga es otra historia, pero por lo menos llegar a reconocer existen estas violencias, existen este número de muertas y tenemos que hacer algo al respecto. Que ha sido lo que no ha hecho el actual gobierno, ¿no? Ignorar el problema. ¿Lo va a hacer? Esa es una muy buena pregunta. Eso es lo que queremos de ella, que por lo menos retire las vallas, que sea una persona que escuche las peticiones feministas, que se asuma como mujer y como mujer entienda que nuestras agendas, nuestras problemáticas, nuestras prioridades presupuestales están en otro lado
Y, híjole, es que queda complicado porque no veo mucha posibilidad de ella de moverse hacia muchos lados, justamente por este tipo de cosas donde pareciera que ya le dieron marcada la prioridad presupuestal en temas como el bendito Tren Maya o las transferencias directas. Y yo también me quedo pensando, y ahí es donde creo que viene también mucha la clave de esta elección, ¿no? ¿Qué quiere la gente? Y eso no quedó clarísimo en las urnas. A la gente no le interesa una división de poderes, a la gente o a la ciudadanía o al pueblo, depende cómo lo vean. No le interesa una división de poderes, no le interesan los órganos autónomos, no les interesa el pluralismo, no les interesa toda esta serie de valores democráticos que nos han venido vendiendo, nos han enseñado que es lo importante de la construcción de una democracia plural. Lo que les interesa es salir del paso ese día, el día de hoy, y ese salir del paso del día de hoy lo logras con una transferencia directa, y hay una cegazón o una falta de visión hacia ya ni siquiera a largo plazo, ¿no? Mediano plazo, por parte de la gente en general. No lo voy a criticar, a lo mejor es una forma en la que se ha construido también la economía mexicana en tal grado que nada más se ve hasta el día presente, pero también sí nos deja con esa duda, ¿no? ¿Qué pasa cuando no les interesa? Y también creo que ese es uno de los duros golpes que le pasa al movimiento feminista y le va a pasar al movimiento feminista con respecto a Claudia Sheinbaum, que la ciudadanía demostró que no le interesa el feminismo, por lo menos en su mayoría. Creo que es muy importante esa última palabra que dijiste. El país se compone de mayorías y minorías. En efecto, casi un 60% de los electores que salieron a votar le dieron el voto de confianza, no cheque en blanco, el voto de confianza a Claudia Sheinbaum, a sus representantes, a su equipo de trabajo. Inclusive yo agregaría los datos a nivel estatal, ¿no? Creo que sí es importante decirlo. Hoy estaba leyendo una nota de Expansión en la mañana. La nota tiene como título Morena con vía total para reformas constitucionales. Tiene 27 congresos locales. La oposición en congresos locales quedó reducida a Aguascalientes y tendrán gobierno dividido en Nuevo León, Querétaro y Durango. Ese es el tamaño de la ola guinda a nivel congresos locales. Es increíblemente fuerte, increíblemente poderosa esta información. ¿Para qué necesitas tú congresos locales? Tú necesitas por lo menos 17 congresos locales, 18 congresos locales, para que cuando tú hagas cambios constitucionales a nivel territorial, te aprueben ese cambio constitucional. Se viene otro México. Que hay que quedarnos con eso en la cabeza. Es otro México. A partir del 3 de junio ya es otro México. Y será otro México también a partir de que Claudia Sheinbaum tome posesión. Porque insistimos, estamos en un periodo de transición. La transición afortunadamente ya solo dura 4 meses, pero en esos 4 meses, por simples declaraciones del presidente o del todavía dirigente de la bancada de Morena en San Lázaro, el caso de Ignacio Mier, el peso se nos fue para abajo, ¿no? Y son simples declaraciones. ¿Por qué? Porque cuando todo el poder está concentrado en una sola forma de tomar decisiones, los mercados responden de esa manera. A los mercados no les importa la democracia tampoco, dejémonos de sueños. A los mercados lo que les importa es la certeza jurídica para generar inversiones y para incentivar a sus capitales a seguir en ciertos espacios, ¿no? Pero lo que se caracterizó por muchos años en este sexenio fue la entrega de concesiones sin licitación, por ejemplo, ¿no? Acompañar a ciertos grupos, a ciertas familias para un mayor empoderamiento, pero no necesariamente se hizo de una forma que todos los interesados pudieran participar libremente en la asignación de ciertos proyectos estratégicos del país. Y eso va desde el Tren Maya hasta la entrega de medicamentos, ¿no? Por una parte. Por otra, también habría que observar
porque creo que sí es importante para la historia del país, que hubieron nuevas gobernadoras electas. Ahorita actualmente tenemos a Pilar Ávila de Morena en Baja California, a Laida Sansores en Campeche, a Indira Vizcaíno en Colima, a Evelyn Salgado en Guerrero, a Lorena Cuellar en Tlaxcala. Y también tenemos a Maru Campos en Chihuahua, pero ella es del PAN. Teresa Jiménez del PAN está en Aguascalientes y Mara Lezama de Morena está en Quintana Roo. El año pasado también se unió a la lista de gobernadoras Delfina Gómez en el Estado de México. Este año, justo hace unas horas, Clara Brugada acaba de recibir su constancia de mayoría como futura jefa de gobierno o jefa de gobierno electa en sustitución de Batres cuando el señor por fin termine la gestión que le correspondía a Claudia Sheinbaum. En Veracruz llega Rocío Nale con todos sus escándalos, pero llegó. Margarita González en Morelos también va por Morena. Y Livia García Muñoz en Guanajuato, ese último estado azul que resiste todavía la embestida guinda, será gobernado por una mujer. Estos datos parecen muy pequeños, pero tenemos que recordar, como lo hicimos en episodios anteriores, que son realmente pocas mujeres las que han sido gobernadoras en México o jefas a nivel local. No nos metimos a detalle todavía a cuestión de quién gobierna qué ciudad, que luego las ciudades son más interesantes de observar, como que le haces un zoom al mapa y te das cuenta de esta pluralidad que persiste, aunque nos quieran vender que todo es un color, la pluralidad persiste. Y eso por una parte. Por otra parte, también observar el tema de la urgencia que tenemos como ciudadanía de construir minorías fuertes, inteligentes, con capacidad real de argumentación y de transformación, sin irme más lejos, ¿no? Si tú entras a ver a los grandes comentócratas de este país que vienen de partidos políticos, pues ahí está Enrique de la Madrid, Ildefonso Guajardo, ahí está Kenia López Rabadán, ahí está Lili Telles, ahí está Germán Martínez, ahí están un montón de personas que tendrán su perfil, su trayectoria, pero que en general superan los 50 años. Ojo, no estoy hablando de un asunto de edadismo, sino de la urgencia de nuevos liderazgos opositores. Porque si tú vas y en la boleta te ofrecen lo mismo que se propuso hace 6 años, hace 12 años, pues ¿cuál es la innovación? ¿Cuál es la creatividad política? ¿Dónde está esa capacidad de reconstruirte como oposición para crear una nueva forma de entender la política? A mí no me gustó en muchos sentidos la campaña de Jorge Álvarez Maínez, creo que se notó, pero tuvieron una gran agencia de marketing y le supieron hablar a las juventudes, cosa que no logró hacer la oposición. Y hay que decirlo como tal, no se logró hacer. Es cierto, hay muchos programas sociales dirigidos a diferentes etapas de la vida, del ciclo vital de los mexicanos, que pueden ayudar, pero los programas sociales por sí mismos no pueden explicar absolutamente todo el voto por Morena. El voto por Morena tendrá que tener su tiempo de reflexión. El voto masivo en esa cantidad de personas que votaron a favor también la atraviesan las violencias, también la atraviesan las inseguridades, pero yo creo, sobre todo, la atraviesa la falta de una oposición lo suficientemente atractiva como para decir, sí me interesan los contrapesos, pero sobre todo confío en ti, oposición. Y eso fue lo que pasó. Para mí, igual es un análisis muy de bote pronto. Hace falta nuevos liderazgos bien formados que le hablen de otra manera a la ciudadanía. Que en lugar de estar infundiendo el terror, porque para eso tenemos a los medios de comunicación, que a veces magnifican, pero a veces también dicen cosas que tenemos que estar pendientes. Para eso están las ONGs que nos permiten observar datos muy concretos de cómo están las cuestiones de inseguridad. En el caso de nosotras, que los temas que nos interesan tienen que ver con género, pues también la violencia de género y demás.
pero necesitamos oferta opositora. Si no hay oferta opositora, yo hablaba con mucha gente después de lo que sucedió el domingo, y me decían, es que los críticos están completamente desconectados de la realidad. No, pero quizás la posibilidad de ser crítico nace de que tú no necesitas una beca o tú no dependes de una beca. La posibilidad de ser crítico quizás nazca de que tú no te sientes identificado con la forma de hablar de una candidata presidencial. La necesidad de ser crítico y defender lo que tú crees que son valores republicanos y democráticos, quizás nazca de tu esperanza en obtener del Estado de Derecho certezas que difícilmente se van a lograr con este tipo de gobiernos de mayoría absoluta, casi, ¿no? Entonces, para responder la pregunta, ¿no? ¿Qué esperar de Claudia en estos 4 meses que vienen? Yo siento que Claudia tiene que resistir si realmente quiere hacer el gobierno de Claudia y el gobierno que ella tiene planteado en un montón de documentos que se han impreso a partir de mesas dirigidas por Juan Ramón de la Fuente, en un montón de propuestas que tuvo a lo largo de campaña. Si Claudia logra resistir los embates que nacen de su propio partido, y eso abarca del presidente hasta los nuevos legisladores, es posible que tengamos una cosa distinta. Es posible, no estoy afirmando, pero existe la posibilidad de futuro distinto. Específicamente me fui a leer sus 100 puntos de gobierno y específicamente las propuestas que trae, pues están muy bien, ¿no? Sistema de cuidados, ajá, sí, ¿con qué dinero? Hay que hablar de dinero cuando hablemos de género, hay que hablar de una política integral cuando hablemos de género. No solamente son discursos bonitos, no solamente es diseñar cosas bonitas, es hacer que esas cosas sean factibles de cumplirse, porque si no, caemos en la demagogia total. Yo espero y lo deseo con todo mi corazón que ojalá le vaya bien, porque si le vaya bien, nos puede ir bien a nosotros como país, nos puede ir a nosotros bien como país. Pero desafortunadamente tengo esta cosa llamada ciencia política en la cabeza que no me gusta lo que veo. Sin embargo, confío en que no todo es política electoral y que habemos mujeres, hombres, personas que no se, no se agregan a ninguno de estos dos grupos, que, que estamos trabajando por hacer un México distinto, a pesar, en contra y pese a quien llegue y quien se quede en el poder. Cierto. Y además, hay otra parte en esta pregunta de qué viene, ¿no? Ya dijimos qué nos espera de Claudia, ya dijimos qué viene en el Congreso, ya dijimos... ¿Y las feministas qué vamos a hacer? ¿Qué viene para el movimiento feminista? ¿Qué viene para las feministas que estamos pues, en cada trinchera luchando, peleando, buscando agendas concretas o buscando agendas no tan concretas? Y justamente creo que viene el momento de replantearnos muchas de las estrategias que tenemos. Y creo que parte de estas estrategias que tendríamos que plantearnos a la vista de lo que está pasando, y a pesar de que yo siento que la gran mayoría de las feministas nos da mucho escozor decirlo, tenemos que sacar candidatas. Y lo digo porque sí, nos da escozor, estamos hasta acá del tema de la política electoral y les tenemos cero confianza desde el feminismo, o muy poca confianza, si no es que. Pero viene a replantearnos, tú decías una oposición, pero una oposición ahora tenemos que hacerlo desde el feminismo. En algún momento varios opinólogos decían, el feminismo se volvió el verdadero opositor a Andrés Manuel, o la verdadera opositora a Andrés Manuel. Pero creo que es momento de ahora plantearnos que esa oposición que se vio desde las reacciones en el ejército, desde las reacciones en la construcción de la propia Ciudad de México, de las vallas, de los discursos, de la reacción policial, tiene que ahora reflejarse en el gobierno. Y creo que ahí viene lo interesante. Así que, antes de que me digas con qué cierras, Fernanda, dime, ¿vas? ¿Te avientas? Vete, candidata.
Fíjate que tengo un amigo, saludos Jordan, que justo me mandó un mensaje y me dice, yo puse tu nombre en el espacio en blanco de la papeleta. Digo, no seas payaso, güey. ¿Qué son esas cosas, no? Respetable a quien anule su voto, lo respeto, pero me dio mucha risa. Em, Porque sí, coincido contigo. De los movimientos sociales nacen también muchos liderazgos. Y al menos esta campaña yo vi una Ceci Flores muy fuerte que generó emoción, atracción, compasión y amor de muchas mujeres feministas porque se enfrentó a un discurso en el que no nos ven ni nos oyen, ¿no? Yo no voy a pensar y yo no voy a sentir que si la gente votó por Morena es que no vio los 200,000 muertos o es que no vio los muertos por COVID, o es que no vio a las que fueron víctimas de feminicidio, o es que no ve el desabasto de medicamentos, no. Tomaron una decisión. Yo no puedo saber por qué votaron ni cómo votaron. También la gente que votó por la oposición, no puedo decir, pues que no te acuerdas lo que hicieron los Duarte, no te acuerdas lo que hicieron Peña Nieto, lo que hizo Calderón, o sea, cada quien es libre hasta el momento, y lo voy a decir así con esas palabras, por el momento cada quien es libre de votar por quien se le pega la gana, y eso nos va a llevar a generar emociones, hay que decirlo, ¿no? La política se puede analizar mucho, se pueden tener los datos más duros de uno y otra parte, pero al final somos seres humanos, somos seres emotivos, emocionales, votamos con las vísceras. Inclusive los primeros votantes, yo estaba viendo un TikTok hace rato de gente que olvidaba doblar su papeleta dentro de la casilla, ¿no? Y ahí delante de todos diciéndole a quién, o tomando fotos, pero no para vender el voto, sino una forma chusca, ¿no? De entender la política, porque era la primera vez que votaban. Y en el mundo del TikTok, pues fue una cosa muy divertida de ver, ¿no? Pensar eso, ¿no? La política, como lo dijimos en el episodio pasado, no se acaba ahí. Respetar la otredad es importante. Y esa otredad también va a cambiar, porque esto que pasó el fin de semana va a generar que las oposiciones regresen a la parte social. En el caso, por ejemplo, del PRD, pues ya el PRD ya no existe. ¿A dónde se van a ir todos esos liderazgos viejos y nuevos del PRD? ¿A Morena? ¿O van a crear una nueva apuesta? El Frente Cívico Nacional ya empezó a decir que quieren un nuevo partido. ¿La Marea Rosa podría conformarse como un partido político? No lo sé. A mí se me hace demasiado plural internamente como para pensar en un solo partido político. Tenemos una semana de este tsunami guinda. Muchas cosas pueden pasar en las próximas semanas, meses, años, quizás décadas, no lo sé. Pero si tú estás en un movimiento social, creo que también es responsabilidad de las personas que tenemos un poquito más de información, decirte que te cuides, que cuides a los tuyos y que no dejes de luchar si eso es lo que tu corazón te mueve a hacer, ¿no? En fin, sonó muy romántico. Me quedo con eso, me quedo con la idea de que mucha gente salió a votar, mucha gente está muy feliz, mucha gente está muy triste, muy destruida, pero hoy es otro día y tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir creando y tenemos que seguir construyendo ciudadanía y país, desde donde sea que estemos y por nosotros y por las personas que vienen. Mi nombre es Fernanda Pasos. Yo soy Liliana Juárez Cervantes y esto es Feminismos en Plural. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.